Hola, somos Randy y Manuela y en el día de hoy le vamos a estar hablando del totalitarismo. Como se ha de entender, la palabra lo dice todo. Aquí la libertad está totalmente restringida y el Estado pasó a ejercer todo el poder. El totalitarismo no es un tipo de gobierno, sino un conjunto de prácticas y modos de pensar que moldean a los hombres y sus relaciones sociales a partir de ciertas ideas, o mejor dicho, fuerza. El término totalitarismo tiene partidarios y detractores. La principal causa de esto es su naturaleza polémica, la cual radica en su capacidad para unar en una misma categoría a regímenes como el nazista y el comunista, algo que resulta inaceptable para sus principales críticos. Según estos, el término totalitarismo no sería más que una formulación de carácter ideológico que fue empleada masivamente a partir de terminar la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de criminalizar al comunismo y colocarlo a la misma altura que el nazismo. Juan José Linz y el totalitarismo. Linz fue uno de los autores más importantes de la ciencia política española y también internacional. Digo esto porque ha llevado a cabo su carrera básicamente en el territorio de Estados Unidos. Fue uno de los investigadores más importantes en el estudio de la democracia. Juan José Linz determinaba tres características principales, las cuales se han considerado como básicas en el régimen totalitarismo. En primer lugar, tenemos un centro de poder claramente definido. En el segundo, una ideología oficial y en el tercero, una activa movilización canalizada mediante un partido único y una pluralidad de grupos secundarios cuyo objetivo conforma una nueva institucionalidad. Vamos a hacer énfasis en este último concepto. Este es crucial en la definición de Linz, puesto que establece una diferencia esencial con otros tipos de régimen autoritario. El autor señala claramente que a partir de esto puede ser considerado como un totalitarismo. Este debe reunir todos los aspectos anteriores, es decir, el punto 1 y el punto 2, ya que es la interrelación que se crea en todos estos tres elementos y nace lo que es el totalitarismo. Como características o procesos que adicionalmente pueden observarse en la dinámica de poder propia de un Estado totalitario. Lee menciona que el papel secundario que juegan las organizaciones propias del sistema suplantador son desplazadas mediante la progresiva implantación de una nueva institucionalidad por parte de la nueva élite política, en el marco de un proceso político que puede tomar diversas variantes o encajar dentro de distintas formas políticas, y en función de las características propias del caso. En otras palabras, Lin no encuentra contradictorio el hecho esencial del totalitarismo con la presencia de formas políticas que perfectamente pudieran encajar bajo denominaciones distintas. Ejemplo, de esta forma, el autor español estima que el totalitarismo se desarrolla en relación con el típico susceptible utilizado para la descripción de una serie de fenómenos políticos que se presentan combinados con otro tipo de dinámicas. En este sentido, se diferenciaría ampliamente del concepto del fascismo, que se caracteriza por tener una forma política que tuvo su momento histórico preciso. Hablando en un sentido más general, los totalitarismos se definen como regímenes políticos caracterizados por una fuerte intervención desde el Estado. En muchos aspectos de la vida cabe marcar su afiliación política, trabajo, control de la economía, de los medios de comunicación, la cultura y la educación. El ir en contra de estos ideales del Estado se considera una transgresión grave y por ende es castigada con altas penas. Hay que saber diferenciar qué es el autoritarismo y qué es el totalitarismo, porque ambos conceptos tienen muchas similitudes, pero hay que recargar que son diferentes desde la opinión pública y el sistema político. Lin sostiene que una de las grandes características del totalitarismo es que lo diferencia del
autoritarismo es que tiene que ver con la movilización constante. A continuación hablaremos de estas características más en generales. El punto 1. Sistema de partido único. Los totalitarismos suelen basarse en un único partido. Por ejemplo, aquí son los fascismos de entreguerra en Europa, que luego de que se extendieran en otras partes del mundo, como por ejemplo los nazis o el territorio fascista en Italia, y recordando que los nazis fue en Alemania, también se caracterizaban por presentar un caudillo carismático. El control de las fuerzas de la ideología oficial se relaciona con el caudillo carismático. Con este control de casi todas las áreas influidas, los medios de comunicación, las áreas de comportamiento humano y también la de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, todos estamos pensando en los grandes caudillos de estos dos regímenes que acabamos de mencionar. Además, estos regímenes políticos con una fuerte ideología oficial, una ideología totalizante que describe cómo es el ser humano. Por otra parte, no pensar en el nazismo y pensar en el fascismo es visto como en el comunismo estatilista. Por ejemplo, la ideología oficial que estos regímenes tienen suelen presentar un control total de los medios de producción de la economía y también de los medios de comunicación en la medida que existe una ideología oficial totalizante, dado que el control de los medios de comunicación y de las formas de expresión pública resultan de vital importancia para los totalitarismos. Pongamos por caso, la propaganda fascista o la propaganda nazi y sus programas de propaganda pues son uno de los elementos, uno de los pilares más importantes del totalitarismo. Por último, un sistema de control policial es mantener culto a la figura del líder, ya que esta ideología oficial y del control de la ciudadanía son elementos que articulan ciudadanos. Sin embargo, se considera que la movilización que torna esta ideología oficial es basada en el culto al líder carismático, que es uno de los elementos más importantes e impulsadores de la propaganda y el control de los medios que acabamos de hacer referencia anteriormente. Pero todas estas muestras, estos desfiles, estas creaciones artísticas y cinematográficas en torno a la movilización constante de la ciudadanía. Para concluir, el concepto de totalitarismo no constituye una mera descripción historiográfica de las dos formas de gobierno que tuvieron lugar en el siglo XX. Por el contrario, es un concepto que alude a una problemática de carácter tan universal como pueda pretender serlo toda la modernidad. En ese sentido, es posible comprender el porqué de este concepto no solo tiene un gran alcance, sino que además mantiene totalmente su vigencia a la hora de comprender determinadas prácticas políticas que tienen lugar hoy en día, precisamente porque analiza su corrupción. El concepto de totalitarismo, cuando no se abusa de él, es una de las categorías que engloba una serie de fenómenos propios de las sociedades de masas industriales. Los movimientos totalitarios serían precisamente uno de los puntos fuertes de su ideología, puesto que ha permitido seguir siendo efectiva, incluso cuando el Estado totalitario demostraba ser escaso para el bienestar de las masas. Muchas gracias.